Hola, soy Elena Prieto, profesora de español para extranjeros y youtuber. Bienvenido a esta nueva sección en el canal titulada Voces del Español. En ella voy a hacer entrevistas a personas que trabajan con el español desde diferentes puntos de vista. Habrá profesores como yo, habrá divulgadores y habrá sorpresas porque seguro que no te imaginas toda la gente que trabaja con el español de diferentes formas. Mi objetivo es acercarnos a esta lengua que tanto me gusta desde diferentes puntos de vista, ver cómo es el trabajo de estas personas, qué hacen, etcétera. Espero que estas entrevistas te parezcan interesantes. Y vamos ya con la primera entrevista. Y hoy empezamos esta nueva sección de Voces del Español con una persona a la que tengo el placer de conocer personalmente hace varios años, Carlos Soler Montes. Hola, Carlos. Hola Elena, gracias por la invitación, por la entrevista, qué bien. Muchas gracias a ti por estar aquí. Para los que no conozcáis a Carlos, él es profesor de español para extranjeros como yo, pero totalmente en un ámbito diferente. Os cuento un poco quién es para ponernos en contexto. Carlos es licenciado en Filología Hispánica, máster en Estudios Hispánicos, DEA en Lingüística Aplicada y doctor en Lingüística Aplicada también. Actualmente es profesor titular de Lingüística Hispánica en la Universidad de Edimburgo, donde es también el jefe del Departamento de Español, Portugués y Estudios Latinoamericanos. Pero anteriormente ha trabajado en varias universidades norteamericanas, es también autor de materiales didácticos, entre ellos libros, y además hace investigación como buen profesor de universidad de varios temas de los que hablaremos luego. Como veis, una trayectoria dilatada, extensa y con muchas cosas, o sea que es un placer que estés aquí hoy con nosotros para hablarnos un poco de todo lo que haces. No, pues encantado, el placer es mío, muy contento de compartir este espacio y de charlar contigo, de ponernos al día. Perfecto, como digo, he tenido una oportunidad, bueno, le conozco personalmente hace varios años, le he visto trabajando, dando ponencias, talleres y la verdad es que es un placer como explica. Y Carlos tiene otra faceta con la que vamos a empezar hablando hoy, que es presidente del próximo congreso que se va a celebrar de ASELE en julio. Es un congreso muy importante de enseñanza en español, se celebrará en Edimburgo, donde él trabaja. Pero para los que no conozcáis qué es ASELE, quiero que Carlos nos cuente qué es ASELE y qué es este congreso. Pues sí, Elena, yo creo que es la actividad principal a la que me estoy dedicando este año, a la organización de este congreso de ASELE. ASELE, bueno, para quien no lo sepa, es la asociación que se dedica a la enseñanza del español como lengua extranjera. Está ubicada en España, pero desde hace unos años, de manera pues muy interesante, ha comenzado pues un proyecto, una nueva fase de internacionalización y desde hace un tiempo decidió organizar congresos no solo en España y se alternan ahora pues sedes de congreso en universidades españolas y en universidades extranjeras. Entonces yo creo que el primer congreso de ASELE internacional fue en Oporto, en Portugal. Luego se celebró en 2022 el de la Universidad de Verona en Italia. Y bueno, pues para 2024 la Universidad de Edimburgo ha sido la candidata elegida para hacer este primer SL en el mundo anglosajón, en Reino Unido, en Escocia, y estamos emocionados, muy contentos. Va a ser un honor poder recibir a toda la familia de Asele y aprovecho ya, por supuesto, para invitarte a ti y a todo tu público a que consideren, ¿no?, venir a este congreso tan especial. Como dice Carlos, ASELE es una gran familia. Yo formo parte de esta familia hace bastantes años que soy socia de ASELE y no me suelo perder un congreso anual. Entonces yo también lo recomiendo. Es algo, se aprenden muchas cosas porque hay de conferencias plenarias, hay una mesa redonda muy importante, pero luego hay muchas comunicaciones de gente que presenta investigaciones o experiencias prácticas desde diferentes puntos de vista del mundo L. Súper interesante y además recalco la palabra familia. El ambiente que se crea allí, la posibilidad de estar en contacto con personas que trabajan en otros lugares, en otros contextos, es súper, súper interesante. Yo personalmente no me pierdo este año a Sele, como siempre. Me verás en Edimburgo en julio y todos los que vayáis, allí estaré. Todavía estoy pensando que voy a presentar, pero quiero presentar una propuesta también para dar una comunicación, que siempre es un placer charlar con la gente.
Y esta asociación tiene profesores de español, no recuerdo muy bien los datos, pero como de 70 a 80 países y somos varios cientos de profesores los que estamos allí, como digo, de contextos muy diferentes. Esto yo creo que lo hace que sea muy enriquecedor e insisto, el ambiente es muy bueno. O sea que como Carlos, os invito a ir a Edimburgo en julio, que además es una ciudad preciosa. Hacéis Claro. dos cosas. Aprendéis un poco más, estáis con compañeros y visitáis la ciudad y además con buen tiempo en Escocia, que eso también es un lujo. Como decías, es la primera vez que se celebra en el mundo anglosajón. Ha Sí. habido muchas tiranteces estos últimos años con la presencia de español, por ejemplo en el Reino Unido con el Brexit o en la etapa anterior de presidencia en Estados Unidos. El mundo anglosajón siempre es algo que genera fricciones. Por eso, ¿qué significa para vosotros que un congreso tan importante de profesores de español esté en Reino Unido, esté en concreto en Edimburgo? No, pues para nosotros es un símbolo y también es enviar una señal al mundo, pues en la dirección en la que queremos posicionarnos y en la que queremos que se nos perciba. En Reino Unido el Brexit ha sido pues demoledor a muchos niveles y en el ámbito del contexto de lenguas pues ha tenido un impacto y un coste muy alto. No sé, cualquier compañero o compañera que trabaje en universidades británicas puede hablar de cómo esto ha afectado a la movilidad de estudiantes, a los intercambios Erasmus, la movilidad de profesorado también. Pues ahora tenemos también problema de contratación, ¿no? De profesorado que no residente en Reino Unido. Así que son muchos aspectos que están complicando pues nuestra vida a diario y el buen funcionamiento de un departamento de lenguas, de la promoción de la enseñanza, del aprendizaje de lenguas. Así que pues eh, celebraciones como la de ASELE, cualquier tipo de evento internacional o de ámbito directamente conectado con Europa para poder reivindicar que aunque se haya votado de una manera a nivel del conjunto del país, pues hay un gran sector de la sociedad pues, que está en desacuerdo, que quiere seguir conectado, pues es importante. En Escocia, además, en particular, los resultados del referéndum del Brexit fueron ampliamente respaldando el quedarse en Europa. Entonces es justamente una región del país que se ha sentido pues traicionada hasta cierto punto y que ha sufrido, ¿no? Como un drama esta separación. Así que Escocia, Edimburgo, pues queremos alimentar esa vocación europeísta, internacional y estar abiertos a poder hacer, bueno, y mantener todas estas conexiones. Mm. Y Asele pues va a ser un momento, va a ser una celebración, una fiesta y estamos muy felices de que sea así. No hemos dicho, ¿qué tiene que hacer un profesor que se quiera inscribir para este congreso? Es verdad, la parte más importante ya se nos olvida, que nos emocionamos. Pues bueno, ASELE va a tener lugar del 16 al 20 de julio de 2024. También es la primera vez que ASELE se hace en el mes de julio. Para de alguna manera no interrumpir con luego meses más tradicionalmente dedicados a las vacaciones. Y lo primero que hay que hacer hasta el día 1 de marzo es enviar una propuesta para participar. Las propuestas pueden ser para presentar una comunicación, un taller o un póster. Hay tres modalidades y el 1 de marzo se cierra ese plazo y el 15 de marzo, 15 días después, se notificará la aceptación de cada propuesta y vamos a hacer un gran esfuerzo, todo el comité científico y organizador del Congreso, por confirmar estas notificaciones para el 15 de marzo, de manera que ya los participantes puedan organizar su viaje y reservar todo con tiempo suficiente. Y a partir de ese 15 de marzo se abre el periodo de inscripción hasta el 30 de junio y hay precios especiales
para inscripción anticipada, especiales también para socios de ASELE, socios de otras asociaciones hermanadas a ASELE, como la AATSP de Estados Unidos, LUK de Reino Unido, Instituto Cervantes, y luego precios especiales para estudiantes, doctorandos, personas desempleadas, etcétera. Mm. Toda esta información que comenta Carlos, como igual que las modalidades de propuestas que podéis presentar, están en la página web de ASELE, ¿no? Sí, bueno, el Congreso tiene una página web Mm. específica, asele2024edimburgo.org, pero también a través de la página web de ASELE se puede llegar a la página del Congreso. Pero todo el que esté interesado, que vaya allí porque así puede consultar qué requisitos es cada tipo de modalidad de propuesta, los plazos exactos, etcétera. Vale, ahí está toda la información. Yo digo porque yo también la he consultado, porque estoy todavía pensando si voy a presentar una comunicación o un taller. Entonces, estoy valorando. Y allí también tenéis las líneas temáticas del Congreso, que os que veis un poco dónde podéis encajar vuestra propuesta. Si nos cuentas un poco qué líneas temáticas tenemos este año. Sí, exacto. Las líneas temáticas de este año intentan ser un poco rompedoras, más arriesgadas, muy conectadas, y el Congreso está dedicado justamente a la interlengua, la multimodalidad y la transdisciplinariedad. Jugamos con los prefijos multi, trans, inter, para de alguna manera hacer una reflexión global, ¿no? En torno al hecho de enseñar y aprender español. Y bueno, pues luego se dividen también por ámbitos de aprendizaje, lengua extranjera, lengua segunda, lengua de herencia, y hay muchas disciplinas y perspectivas a través de las que se puede contribuir. Y también tenemos ya el programa de ponentes, de conferencias plenarias, invitada de honor, que este año va a ser Rosa Montero, y poco a poco iremos desgranando y desvelando otras sorpresas y otros componentes del programa. Qué bien, qué bien. Un programa súper completo. Estoy deseando estar ya allí en Edimburgo. Has mencionado entre las asociaciones que están hermanadas con ASELE, otra, que es LUK, que creo que es el presidente. Em, Nos decías antes que existe esta preocupación entre los profesores de español del Reino Unido por la situación. ¿Tenéis datos de cuántos profesores hay en Reino Unido de español o es algo que no se puede saber porque hay en diferentes niveles educativos? Pues sí, es verdad que es un dato Mm. complicado, y yo soy presidente de LUK, la Asociación de Profesores Universitarios de Español Británica. También colabora con ASELEC organizando este congreso. Y es difícil porque cada ámbito cuenta con unas particularidades muy concretas. Y, por ejemplo, en el ámbito de la enseñanza reglada, en primaria y secundaria, muchas personas dedicadas a la enseñanza del español también enseñan otra materia, a veces otra lengua, francés o alguna otra materia. Entonces es difícil contabilizar bien pues números concretos, ¿no? Pero sí que hay más datos sobre estudiantes de español, y lo que nos dice la demografía lingüística, las estadísticas, es que Reino Unido es el cuarto país en el mundo tras Estados Unidos, Unión Europea, considerada país, y Brasil en interés y en número de hablantes, de aprendientes de español. Entonces, pues son cifras muy elevadas que superan los 3 4 millones de estudiantes. Pero en el ámbito principalmente de enseñanza reglada, en el ámbito universitario hay un parón, se pierde interés, y ya nos movemos con números más reducidos. Podemos hablar de aproximadamente 70 80 universidades británicas que ofrecen español, y pues de maneras diferentes, ¿no? Como una lengua más de su centro de lenguas, como una opción de crédito, como un grado, una licenciatura. Entonces ahí ya es donde podemos a lo mejor calcular que hablamos de a lo mejor 10.000 estudiantes universitarios de español en todo el país. Y depende de cada centro, pues hay más o menos plantilla. Ujú.
Como comentábamos antes, el Brexit ha puesto todo esto un poco patas arriba, ¿no? Ahora mismo la prioridad del gobierno británico no es la enseñanza de lenguas extranjeras. Te voy a pedir, sé que es una pregunta difícil, pero ¿cómo crees que va a ir esto hacia el futuro? ¿Crees que esto va a llevar a que se reduzca el número de alumnos? ¿Esto no va a afectar tanto al número de alumnos porque sigue habiendo interés en una parte importante de la población por estar conectada con el mundo? No sé cómo te imaginas la situación del español en Reino Unido en 10 años, por ejemplo. Pues mira, es interesante pensar, hacer la reflexión. Los informes y los datos demuestran que hay una pérdida de interés y en general un frenazo en la enseñanza de lenguas y vemos claramente cómo el francés, el alemán, el italiano, que eran lenguas con mucha tradición en Gran Bretaña, han ido bajando, pero junto con esa tendencia generalizada, el español en estos informes todavía sigue despuntando. Entonces, aunque el contexto general es de pérdida de interés, parece ser que el español todavía no ha llegado a alcanzar el número total o las posibilidades a nivel de país. Entonces son datos negativos a nivel global, pero todavía interesantes y esperanzadores para el área de español. Y esto tiene mucho que ver con que el español es una lengua extranjera más nueva en currículos tradicionales británicos y todavía no se ha acabado de implementar o de ofrecer a todos los niveles o en todas las áreas con la magnitud que debería corresponderle, ¿no? Por su posicionamiento global y el interés general. Entonces ahí todavía yo creo que hay lugar para seguir creciendo y consolidar programas, tanto en secundaria principalmente como en universidad. Pero bueno, todo esto en el ámbito del Brexit, de el posicionamiento político en contra de la internacionalización, pues sí que también resiente un poco las posibilidades de que el español crezca al ritmo que hace en otras áreas del mundo. Entonces, bueno, queda todavía mucho por ver. Así como ejemplo muy gráfico de lo que estoy hablando, pues por ejemplo en Escocia, donde se enseñan las lenguas desde la enseñanza primaria y es obligatorio aprender dos lenguas, eh, las estadísticas nos muestran que el francés es la lengua segunda por excelencia y que el español es la lengua tercera elegida siempre en todos estos consejos escolares, escuelas, currículos. Entonces el español ya está muy, muy consolidado como lengua tercera después del francés, pero puede que ese lugar pues se revierta y que en breve supere al francés a muchos niveles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un futuro prometedor dentro de los límites y del contexto en el que nos movemos. Sí, supongo que una vez que Reino Unido ha salido de la Unión Europea, irá cambiando un poco en función de los diferentes gobiernos que haya habiendo en el Reino Unido, que existan en el Reino Unido. Pero todavía podemos afirmar esto que se afirma habitualmente, que los países anglosajones, no solo en Reino Unido, sino también, por ejemplo, Estados Unidos, son eminentemente monolingües. Todavía no hay esta concepción de plurilingüismo que hay en otros países. Tú, como persona que ha residido muchos años, ¿cómo lo ves? Sí, sí, yo creo que Reino Unido como Estados Unidos o la mentalidad anglosajona media es profundamente monolingüe y que hablar otras lenguas, enseñar lenguas, comunicar en otras lenguas es casi un acto político en algunas regiones pues más apartadas o menos expuestas pues no sé, a las interacciones globales. Así que sí que coincido contigo en esa visión. Y en Reino Unido, pues además está el drama, ¿no? de la política lingüística nacional
y el lugar que el Reino Unido da a sus propias lenguas originarias, autóctonas, al galés, al gaélico de Escocia, por ejemplo. Eh, entonces, pues el nivel de protección que tienen estas lenguas regionales es escaso y nada comparable con la situación del catalán, del gallego, del euskera, por ejemplo, en España. En el caso de Escocia, con el gaélico queda mucho por hacer y, bueno, pues se le protege de manera simbólica, pero no hay políticas que implementen su uso, que obliguen o refuercen su aprendizaje. Entonces, ya incluso con sus propias lenguas originarias, pues tienen ese problema bueno, pues pasa con las lenguas extranjeras, ¿no? Que vienen de fuera, las lenguas de la migración, las lenguas de herencia. Pero es verdad que luego la sociedad es profundamente global, multilingüe. Reino Unido pues lleva siglos, ¿no? Conviviendo con ciudadanos de otros países, con migraciones, con diásporas, con éxodos. Entonces realmente la sociedad es muy multicultural, aunque a nivel de multilingüismo todavía queda mucho por hacer y poco a poco el inglés como que va copando pues todos los ámbitos públicos. Entonces, en ese sentido, pues enseñar lenguas, enseñar español, la lengua que sea, es importante y sí que vale la pena apostar por ello y concienciar y mover a la gente. Ahí estamos los profesores de español para empujar lo que podamos desde diferentes lugares. Yo creo también, para mí es fundamental el concepto multiculturalidad, multilingüismo, creo que es el mundo en el que vivimos y más los que nos dedicamos, los que amamos las lenguas, es algo en el que tenemos que trabajar. Entonces, desde aquí, gracias a todos los que trabajáis en estos aspectos en diferentes lugares. Quería ahora preguntarte, porque como hemos dicho al principio, tú eres profesor universitario hace muchos años. La universidad parece un mundo bastante alejado de otros mundos, y lo es todavía, aunque con congresos como el de ASL vamos acercando a gente que está en diferentes sitios, ¿no? Pero quiero que le expliques a alguien que trabaja en el mundo L o que está estudiando para ser profesor de español como lengua extranjera, cuál es el trabajo de un profesor de universidad, porque es mucho más que dar clases. O sea, la gente piensa profesor da clases, pero un profesor depende de donde esté. ¿Cuál sería el trabajo? Tú además, es verdad que eres jefe de departamento y tienes, supongo, labores administrativas, pero no solo tú, sino tus compañeros. ¿Cómo sea la distribución del trabajo? ¿Cuánto tiempo se imparte de clase? ¿Y cuánto se dedica a otras cosas? ¿Y qué otras cosas son esas cosas? Mm. Pues sí, la verdad que ser profesor de universidad es un poco hoy en día un trabajo de 360 grados o todoterreno, como se le quiera llamar, porque es verdad que en un contexto en el que la universidad cada vez está más en el centro de la sociedad, en el corazón de las ciudades, interactuando con distintos agentes, pues también se exige mucho del profesorado y de todo lo que se representa. Em, yo, bueno, pues puedo hablar un poco de lo que es trabajar en una universidad pública británica. Previamente, pues he trabajado en universidades en Estados Unidos y en Canadá. Ya son 20 años de carrera fuera de España en estos contextos. Y la verdad es que la figura del profesorado universitario está cambiando, sobre todo quizás por la asunción de nuevas tareas que van mucho en la línea de lo que tú decías, administración y gestión, ¿no? Cada vez tenemos más responsabilidades con respecto pues a la promoción de los programas, a participación en jornadas de puertas abiertas, visitas de escuelas y de alguna manera como liderar la promoción y la difusión de lo que hacemos para también poder reclutar o promocionar nuestras materias a futuros estudiantes. O sea que eso es una parte que realmente lleva mucho tiempo y donde también se pone mucho énfasis. Y luego junto con estas labores administrativas,
pues tenemos mucho acompañamiento pastoral de los estudiantes. En Reino Unido, por ejemplo, hay un sistema que se llama el sistema de tutores personales. Cada estudiante tiene asignado un tutor o tutora personal que actúa un poco de consejero, eh, acompañante y vamos reuniéndonos con cada alumno a lo largo de, pues de su año académico y trabajando con ellos de manera muy personalizada para asegurarnos de que están bien, de que están centrados y van avanzando en la buena dirección. Así que también en este país pues tenemos mucha labor de acompañamiento y luego, pues no sé, todo tipo de comités de cargos administrativos, eso, jefatura de departamento, responsable. En las universidades británicas hay muchos profesores con puestos de responsabilidad, por ejemplo, de políticas de diversidad, responsable de políticas de evaluación. Entonces, pues cada departamento tiene como personas encargadas de estos aspectos y también pues se especializan mucho los perfiles en algunas de estas áreas. Y luego, por lo demás, pues fundamentalmente estamos para dar clase, aunque se nos olvide en este mundo tan complejo, pero bueno, pues somos los pilares, ¿no?, académicos de estas instituciones. Damos clase en función de, pues, del puesto que tenemos, del nivel de antigüedad, del nivel de carga administrativa. Eh, Profesores dedicados exclusivamente a la docencia pueden estar dando en torno a 16, 14 horas de clase por semana. Profesores con contratos de investigación pues ya dan menos horas de clase, en torno a 8 horas de clase a la semana, 6 y ya se va graduando. Está todo muy compartimentado y bien contabilizado para que cada uno pues trabaje lo mismo y se puedan repartir las tareas. Y en cuanto a la investigación, pues es otra función más que también es evaluada. En Reino Unido, por ejemplo, hay una evaluación nacional cada 5 años donde todos los investigadores de las universidades contribuyen con sus mejores resultados, sus mejores artículos, publicaciones a esa evaluación nacional que está hecha por un comité de expertos y que en base a cómo quede posicionada la universidad en cuanto a la calidad investigadora, recibe luego ayudas, financiación pública para el siguiente ciclo investigador, los siguientes 5 años. Entonces hay mucha presión a la hora de publicar, de insistir en la calidad, no tanto en la cantidad, pero sí en el impacto de la investigación, la transferencia. Así que bueno, muchas cosas, todas ellas unidas, hace que estemos hablando muchas veces de jornadas maratonianas, de estrés, bueno, de compañeros que necesitan tiempo para reflexionar, para pausarse y también para gestionar pues toda su conciliación personal familiar. Pero bueno, es un trabajo bonito a pesar de todo. Sí. Primero, bastante alejado del estereotipo de que se trabajan muy pocas horas, todo el verano tenemos vacaciones, desaparecemos. O sea, veo que el cuadro que nos has pintado no tiene nada que ver con eso. O sea, no sé si hace 40 años era así la universidad, pero desde luego ya no lo es en ningún caso. Y luego dices tú, me parece complicado la conciliación, o sea, el tener vida más allá de todas estas múltiples tareas que además son muy diferentes y no es fácil, son como piezas de un puzzle que hay que encajar. Eh, Como veis, los profesores de español, todos tenemos muchas piezas de puzzle. O sea, yo con mi trabajo, Carlos con el suyo, pero sobre todo para los que estáis estudiando para el futuro, que sepáis que vais a tener diferentes tareas, aunque vuestra mayor ilusión sea la docencia. Por ejemplo, tareas administrativas no te las va a quitar nadie. Es algo que viene en casi todos los puestos de trabajo. Hay una carga importante, o sea que hay que mentalizarse que también es algo importante. Y, hablando de investigaciones, una pregunta. ¿Se puede ser profesor de universidad sin investigar o es imprescindible? Pues en Reino Unido hay justamente la opción, ¿no?, de ser profesor de universidad consolidado sin investigación. Tenemos como una doble ruta de contratación con investigación y sin investigación, y es uno de los países donde la ruta
de docencia exclusiva, veo que está mejor implementada. Entonces, por ejemplo, en Edimburgo, eh, el proceso de promoción interna para profesores sin investigación está abierto hasta el nivel de catedrático. Así que se puede llegar a catedrático, catedrática de universidad sin tener investigación en tu contrato, simplemente a través de tu excelencia docente, de proyectos de otro tipo. Sí que hay, por supuesto, que tener una base académica importante, solvencia, pues bueno, a lo mejor no publicar libros de investigación, pero hacer otro tipo de publicaciones, libros de texto, participar en congresos a través de, pues, de otro tipo de propuestas más didácticas, más aplicadas. Pero lo que me gusta de este país es que sí que hay esa ruta y lo veo muy importante, ¿no? Porque realmente sí creo que es muy necesario que la enseñanza universitaria esté basada en la investigación y que haya profesores investigadores, pero también creo que invertir en la figura del docente como tal, en tener expertos, expertas centrados en la didáctica de su materia, pues también hay que formarlos y darles el reconocimiento que merecen. Así que quizá ahí se rompe un poco el estereotipo de que para entrar en la universidad hay que ser doctor investigador, Mm. pues en países anglosajones hay a lo mejor más diversidad de perfiles. Muy interesante porque, como dices tú, yo no era consciente de esta diferencia y lo que yo percibo, conociendo a muchísimos compañeros que trabajan en universidades, es hay mucha presión, sobre todo a los profesores más jóvenes, con la investigación y con todo tipo de tareas que personalmente creo que a muchos les deja muy poco tiempo para la docencia. Yo creo que en muchas universidades hay como mucho desequilibrio. Tú tienes tus horas de docencia, pero luego realmente con la jornada que deberías hacer no hay casi tiempo para preparar la docencia, para impartirla en profundidad, porque estamos obsesionados porque lo necesitan los profesores para continuar el siguiente artículo, la siguiente investigación, el siguiente congreso, y parece que la docencia está no en segundo lugar, en tercer lugar. Y yo, como persona ajena a la universidad, creo que es algo que hay que corregir y me gusta mucho eso que has dicho del Reino Unido, tratar de balancear el que las horas que puedas dedicar a cada cosa y cuál es tu vía principal. Me parece muy, muy interesante. Tú también supongo que conoces compañeros como yo que hacen malabares para intentar hacer todo lo que tienen que hacer. Sí, ¿no? Sí, 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 yo veo que efectivamente esto pasa y que muchas veces conciliar todo o ser exitoso en todo es imposible y creo que tienen mucho más mérito las carreras enfocadas solo en la docencia y en encontrar la clave para la calidad en la enseñanza, que es algo tan difícil de medir y hay tantísimo margen para la innovación docente, para formar a colegas más noveles, no sé, para la innovación curricular, en la evaluación, en el proceso de feedback. No sé, creo que hay tantas cosas por hacer que sí que es importante tener compañeros dedicados a eso y de alguna manera investigando en acción, ¿no? A través de su propia figura, su propio rol. Ujú. Vosotros en Edimburgo, ¿qué tipo de formación de español? ¿Formáis solo a estudiantes que aprenden español o formáis a futuros profesores? ¿Qué tipo de formación impartís en la universidad? Pues en Edimburgo tenemos el grado en estudios hispánicos en español, luego tenemos un máster en estudios hispánicos que también es quizá como más filológico, más investigador, un doctorado también en estudios hispánicos con ya una trayectoria consolidada de tesis en enseñanza de español, en lingüística aplicada. Y luego hay otros programas en otras facultades, como en la Facultad de Educación, que tienen grado y máster en enseñanza de lenguas segundas. Y aunque esos programas se imparten en inglés, sí que se exige, ¿no? que los estudiantes pues, apliquen todo ese conocimiento teórico a una lengua que,
a la lengua a la que se van a dedicar, ¿no? Entonces colaboramos mucho con la Facultad de Educación, con la Facultad de Lingüística, en algunos de estos programas mixtos y la verdad que funcionan muy bien. Eh, También hacemos formación para profesores ya en activo, cursos de reciclaje y trabajamos pues con distintos organismos. Por ejemplo, tenemos una cátedra Cervantes. Tengo que decir que es la primera cátedra Cervantes del mundo. El Instituto Cervantes nos hizo el honor de elegirnos para abrir este primer modelo de colaboración universitaria. Y a través de esta cátedra, de este centro de actividad académica y cultural, pues se imparte formación para profesores de L y también pues colaboramos con otros organismos, con los consejos escolares de la ciudad, de la región, con la Consejería de Educación de España, que es muy activa, tanto en Londres como en Edimburgo, para cursos de reciclaje, formación de nuevos profesores. Así que, bueno, intentamos ayudar y contribuir dentro de nuestras aulas, pero también al colectivo, ¿no? Con estos cursos. Me encanta, hacéis un poco de todo, me parece súper entretenido desde el punto de vista del profesor, que tiene muchas cosas diferentes, o sea, es algo, me parece entretenido y enriquecedor. ¿Y cuántos profesores de español estáis en Edimburgo, sabes, en la universidad? Pues en mi departamento somos 32. Oh. Mm. Es un departamento muy grande, hemos crecido mucho. Y en el centro de lenguas, que es otra unidad independiente a la Facultad de Filología, por así decirlo, yo creo que también hay unas 10 compañeras, compañeros dedicados al español. Y entre todos nosotros, pues nos encargamos de más de 1000 estudiantes de español como lengua optativa o en el grado. Así que hablamos ya de números muy importantes y de un esfuerzo grande en promocionar y en tener a Edimburgo como referencia para los estudios hispánicos. Así que junto con la lengua, pues tenemos profesores especializados en literatura, en cine, artes visuales, e intentamos pues ofrecer unos estudios hispánicos modernos, actualizados, en sintonía con la sensibilidad pues de las generaciones actuales y incluyendo pues miradas a muchos países, no solo a España, tenemos compañeras de México, de Chile, de Perú, Argentina, Venezuela, así que realmente intentamos pues que todo eso se transmita, ¿no? a los estudiantes. Me parece de verdad que hacéis una gran labor y de verdad, me ha sorprendido, es un número muy elevado. O sea que hay esperanza para el español en Edimburgo, me alegro mucho. Y me gusta también mucho ese aspecto panhispánico, que por supuesto es el que debemos compartir. No lo he comentado al principio, bueno, ya sabéis que yo soy de Zamora porque lo digo siempre, si no lo digo, Zamora, Castilla y León, España, en el oeste, centro-oeste de España. Habréis notado mi español, es claramente centro peninsular, el de Carlos también, porque Carlos es de Madrid. Entonces, en este Voces del Español traeremos a diferentes voces del español, también diferentes variedades, y me gustaría ir en cada entrevista y que os vayáis fijando. Y en mitad de la entrevista os diré de dónde es el entrevistado o al menos qué variedad predominante utiliza, porque al final la gente como Carlos, que ha viajado por el mundo, a veces tiene su propia idiolengua, ¿no? Sí. Entonces no es fácil identificar, pero pues creo que fijaos, en nuestro español es muy parecido, el de Carlos y el mío. ¿Vale? Inciso de variedades de la lengua, que es un tema que a Efectivamente, sí, Carlos le sí. encanta. Sí, 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 es el tema que más me gusta y es muy bonito, Elena, que hayas nombrado a este ciclo de entrevistas Voces del Español, porque ya es muy sugerente, ¿no? Esa idea y esa mirada tuya para representar y dialogar con distintos representantes de la lengua. Em, Eso, hemos hablado de variedades, es un tema que a ti te gusta mucho, pero sé que también trabajas con otras cuestiones y son un poco como ejemplo de eso que hemos dicho que es la investigación. Quiero que nos cuentes un poco en algo que estás trabajando ahora, que has trabajado recientemente, qué tipo de investigaciones hace un profesor de universidad. Sí, pues yo vengo un poco de el área de la sociolingüística.
de la dialectología y también de las aplicaciones de estas áreas a la enseñanza de español. Y últimamente en lo que estoy trabajando más es en el lenguaje inclusivo desde el punto de vista de la sociolingüística, es decir, analizar todos estos cambios que se están produciendo en la lengua, estas miradas sobre la lengua, estos usos, estas ideologías con las gafas del dialectólogo, entendiendo cómo se producen estos cambios, qué propuestas están cuajando en cada área dialectal, en cada país. Entonces, el último estudio que publiqué intentaba aunar todo esto, ¿no? Pues el análisis del discurso político en distintos países hispanos para ver hasta qué punto el lenguaje inclusivo había impregnado ese contexto en el ámbito escrito, ¿no? En el ámbito de comunicación política escrita. Y bueno, pues es un estudio que me gustó mucho hacer y que me ha abierto la puerta pues a seguir investigando más sobre cómo gestionar esta necesidad, ¿no? de mirar a la lengua y usarla de otra manera. Es un cambio que se ha producido desde abajo, desde el pueblo, desde la gente y que está revolucionando o al menos interpelándonos, ¿no? Como hablantes de una forma o de otra. Y en ese sentido, pues me dedico a eso. Y con respecto a la enseñanza de L, estoy ahora con un proyecto muy interesante sobre las actitudes y las consideraciones hacia nuevos usos de ser y estar que no suelen estar tan representados o tan asociados al español normativo, al español correcto. Hay mucha variación en el mundo hispánico. Notamos que hay una presencia de el verbo estar que está como asumiendo usos tradicionalmente asociados a ser. Entonces estoy investigando un poco sobre eso, entendiendo cuáles son eh, las dinámicas de cambio y cómo de tolerantes son los estudiantes de español ante esos cambios, ¿no? Entonces, algo así más vinculado con Sí. actitudes lingüísticas. Iba a decir los estudiantes y los profes. Y los profes. Me estoy centrando en estudiantes, pero también, por supuesto, los profes que a veces somos como muy exagerados, muy cuadriculados en poner límites a la riqueza de la lengua, ¿no? Sí, sí. Veo que no te asustan las polémicas, bien, eligiendo temas así Oh, conflictivos, sí, porque el tema de las nuevas identidades con las lenguas es un tema polémico, como dices tú, es un tema que nace desde abajo, donde hay mucha más conciencia en las generaciones más jóvenes, pero hay mucho rechazo en las generaciones mayores y genera mucha polémica. Sí me gusta, en medio de la polémica. Y respecto a Seristar y cosas así, Seristar, un gran monstruo del español, sí. valiente. Ya, la verdad es que te pasaba lo mismo. Tú llevas 20 años español, yo llevo enseñando 11 años español y mi verbo favorito empieza a ser depende. O sea, ya, ¿sabes? Esto depende. Depende, sí. El verbo depende, sí. Entonces, tengo suerte para mí, porque doy niveles avanzados y tengo suerte de que puedo explicar el depende con mucha Claro, facilidad. es verdad. El depende explicarlo a niveles más bajos, a veces tienes que comerte el depende y simplificar un poco y cuando avancen de nivel ya vamos a más al depende. Pero sí que es verdad que para un profesor español o de lenguas, cuando empiezas quieres tener todo muy claro y luego con los años pues tienes que ir ampliando un poco, busca ese equilibrio entre dar una base al alumno al que se pueda agarrar y luego todos estos dependes, como dices tú, que son usos de la lengua y además con las variedades. Yo cada vez me atrevo menos cuando un alumno dice esta frase es correcta, sobre todo porque no estoy segura de si en otras variedades del español es una palabra de uso común. Yo todo lo que me atrevo a decir es, en el español centropeninsular eso no lo usamos, Muy bien. Es pero, ya una buena respuesta, sí. pero no te podría afirmar que esto no se emplea en otros lugares y que allí es un uso, si no normativo, al menos extendido.
O sea, lo normativo es algo muy complejo. Pero sí, muy valiente, Carlos, metiéndote en unos pozos grandes. Sí, así me gusta. Así me va, ay, ay, ay. Sí, por qué eliges, o sea, supongo que cuando eliges un nuevo tema de investigación es porque te motiva o ¿por qué lo haces? Sí, yo creo que por motivación. A ver, la sociolingüística, la dialectología, muchas veces se centran en, no sé, en analizar pues, estructuras que ya están muy consolidadas, pues, una tendencia histórica que se materializa en una región. Y el lenguaje inclusivo es un cambio del que somos protagonistas. Entonces la motivación era mayor porque es como investigar en el momento en el que se producen las cosas. Y la verdad es que también como docente y como hablante, pues me surgían muchos interrogantes, no sabía bien cómo posicionarme, hasta dónde llegar, y me ha gustado mucho pues entender a través de los datos y de la investigación pues por dónde van las cosas, ¿no? Creo que todavía queda mucho por hacer. Creo que a nivel de enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera hay que poner algunos límites, hay que didactizar un poco estas nuevas estructuras de una manera coherente, que puedan interferir positivamente con el resto de aprendizaje gramatical, no confundir. Pero sí que es muy interesante. Y bueno, y en concreto en Edimburgo, pues es una reflexión que se está haciendo no solo en español, también colegas de francés, de italiano, de portugués la iniciaron, y pues un compañero de mi departamento, muy querido, Hugo Lázaro, pues ya también empezó a interesarse por esos temas a nivel más práctico de implementación en el aula, y todo eso me llevó a formar parte, ¿no? de la discusión, y está siendo muy bonito, aunque es verdad que es un tema polémico y que no todo el mundo reacciona igual, y todavía pues hay mucho que hacer, y, y también esperar a ver dónde acaba, ¿no? Porque es algo que está sin resolver todavía. Estamos viviéndolo en vivo y en directo, me parece Sí. interesante. Y estoy segura que el próximo tema polémico que haya, ahí estará Carlos investigando. Dentro de 5 años tenemos otra polémica. Em, Voy a terminar con la última pregunta. Vale. Es una pregunta que quiero ir haciendo a las diferentes personas que van a pasar por aquí. Tú vas a ser el primero, pero lo que quiero es, estamos en un mundo de cambios, hemos visto una hora, pero hay otro mundo muy importante de cambios relacionados con la inteligencia artificial, todo este tipo de cuestiones que está desarrollando aplicaciones de diferentes cosas, de traducción, de generación de voz, de muchas cosas. ¿Cómo crees que va a afectar esto en un plazo de, por ejemplo, 10 años a la enseñanza de segundas lenguas en general, no solo de español? Todos estos movimientos que van a hacer creación de dispositivos de traducción automática, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que nos va a afectar a nosotros como enseñantes de segundas lenguas? Sí, no, pues yo creo que pueden llegar a suponer una revolución total, un cambio de paradigma, sobre todo en los procesos de evaluación de la lengua, de actividades escritas, y yo creo que ese cambio también está ya en la puerta, ya se usa la inteligencia artificial, programas de procesamiento del lenguaje, de escritura automatizada. Entonces sí que siendo conscientes de eso hay que empezar a explorar y a ver la parte más aplicable a la enseñanza del español, ver cómo integrar esas herramientas en el currículum, cómo utilizarlas como apoyo al desarrollo de la escritura, para la traducción, para la edición de textos. Así que, bueno, pues es algo que no podemos dejar ya de entender, de manejar, de consultar, porque mm, parece que ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, mi posición hoy por hoy es sí, de práctica y de pilotaje y de integración, también un poco en diálogo con los estudiantes, ver hasta qué punto la usan y cómo
sacarle partido desde el ámbito de la enseñanza de lenguas y sobre todo a nivel ya más curricular, replantearnos cómo evaluamos eh, la lengua escrita, los trabajos, teniendo en cuenta que estas herramientas existen y se pueden usar y están al alcance, ¿no? de los estudiantes. Así que todo eso es muy importante. Y luego ver cómo esas herramientas funcionan en español, hasta qué punto se van sofisticando, qué español incluyen, a qué comunidad de hablantes de español representan. Todo eso también, desde el punto de vista sociolingüístico, pues va a ser muy interesante de explorar y de ir indagando, porque me imagino que, como hemos visto que pasa a lo mejor con la creación de imágenes, puede haber mucho estereotipo, muchas desigualdades, y va a ser interesante ver cómo todo eso se estandariza, ¿no? Sí, creo que tenemos años muy interesantes con esto, ver cómo evoluciona. Así como curiosidad, esta Navidad estaba con mi sobrina pequeña, que tiene 12 años, ella estaba jugando con una IA de generar imágenes y yo le dije, crea lo que quieras, pídele a la IA lo que quieras y le dice la niña, 12 años, dibújame una mujer española. Podéis imaginar el estereotipo, morena, pelo largo, y dice la niña, sin que nadie dijera nada, no, pero la quiero más española. Y la IA la hizo todavía más estereotipada, y, Wow. pero la niña le pidió más española porque le pareció que la imagen inicial era poco española. No sé qué concepto tiene ella de lo que es, que además mi sobrina es de Bilbao, quiero decir, no, no sé. O sea, y desde luego la imagen final que hizo la IA era una mujer de un cuadro de Julio Romero de Torres. O sea, Ah, morena, fíjate. pelo largo rizado, con un clavel aquí, o sea, el Sí. estereotipo más típico de andaluz, ¿vale? Entonces, Mm. esto es muy interesante ver cómo todo esto va evolucionando y a dónde nos lleva, sí, muy interesante. Sí, volviendo con ese tema, pues justamente a raíz de esto, en el Congreso de ASELE de Edimburgo de este verano en julio, vamos a tener como conferenciante plenaria a Asunción Gómez Pérez, que es la última académica nombrada por la Real Academia Española y es vicerrectora de la Universidad Politécnica de Madrid y lleva años trabajando en inteligencia artificial en español. Es de los pocos perfiles lingüísticos trabajando en el ámbito de la ingeniería lingüística, así que va a ser muy interesante pues tener su testimonio, ¿no? Como lingüista computacional sobre esto. Existen los lingüistas computacionales, esperamos que en esta serie de Voces de Español contar con alguno, tengo ya alguna idea, Qué pero bien. alguno vendrá porque veréis que es un aspecto completamente diferente de gente que trabaja con la lengua de una manera muy diferente. Aprovecho para terminar, ya que Carlos ha sacado el tema de SL. Recordad, hasta el 1 de marzo podéis presentar vuestras propuestas. Hice la página web, ¿me recuerdas el nombre? La Sí, dirección, perdón. sí, la página web es asele2024edimburgo.org, todo seguido. Vale, ahí tenéis toda la información, los plazos, los precios, las líneas temáticas, los tipos de propuestas que podáis hacer. Carlos estará en Edimburgo en julio, yo también, o sea que esperamos que muchos de los que nos estéis viendo también estéis con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos, por esta entrevista. Ha sido un placer compartir este rato contigo. Pues gracias a ti, Elena, un placer, mi admiración por tu saber hacer y por tus iniciativas y nos vemos, si no antes, en julio en Edimburgo. Perfecto. Adiós. Chao. Y hasta aquí este primer episodio de Voces del Español. Espero que te haya parecido tan interesante como a mí esta entrevista con Carlos Soler. Si quieres ver más entrevistas de este tipo, suscríbete al canal y si le das a la campanita recibirás una notificación cuando haya nuevos vídeos. ¡Hasta la próxima!